sino nosotros tenemos el trono del Altísimo. Amén. A Él, el que habita en las alturas, pero también dice con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Bueno, Julio, vamos a orar de una vez por la palabra y que el Señor lo use. Padre, en el nombre de Jesús, pónganse de pie. Estamos aquí esta noche necesitados de tu santa palabra. Gracias, Señor, pero también que esta palabra sea un rema para nosotros, en nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo. Tú conoces, Señor, el estado, la situación, nuestra condición, Señor, no solo física, porque físicamente todos seguramente nos ven o algunos conocen, Señor, nuestra condición física, pero espiritualmente a veces, Señor, a veces no nos damos cuenta de los demás, pero tú que conoces cada corazón, Señor, sí sabes la necesidad en el espíritu, Señor, que alguien esté pasando. Así que te pido hoy que por tu palabra, que por el espíritu operes, Señor, en cada uno de nosotros. Igualmente, Señor, en el alma, Padre, los diferentes estados o situaciones a nivel del alma que se estén dando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sea tu palabra como fuego que viene a consumir, a libertar, sea como espada, Señor, que viene a cortar, Padre, sea como martillo que viene a despedazar, sea como lluvia, Señor, que viene a regar una tierra seca, árida, y sea como miel, Señor, para endulzar, Señor, y que eche fuera toda amargura de nosotros. Usa la vida de tu siervo, Padre, que el denuedo de tu palabra y la autoridad esté en él para ministrar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor nuevamente? La semana pasada, hermanos, el martes pasado hablábamos acerca de Babilonia, cómo Babilonia ha venido, ¿verdad, hermanos? Y ha tratado de confundir a la humanidad, hermanos, pero esta potestad, hermanos, miramos de que es una potestad, hermano, tan fuerte, que es una potestad con la que tenemos que pelear como hijos de Dios en este último tiempo. La semana pasada, hermanos, yo me quedaba aquí en la actuación de Babilonia, que es desviar de la verdad utilizando dos actitudes. Como dice que Babilonia, hermanos, es confusión, pero Babilonia, hermanos, mire cómo la actuación de Babilonia busca desviarnos de la verdad usando dos actitudes. Les hablaba de esta, número uno, que es confusión, que trata de confundir a la iglesia por medio de espíritus de adivinación, falsos profetas, humanismo, con sus agentes de tinieblas disfrazados de ministros de luz, que cazan las almas de los hombres. Miramos también que seduce a los agentes de luz para que se conviertan en agentes de tinieblas, como el caso de Luzbel. Babiloniza a los hijos de Dios, llevándolos cautivos a Babilonia e introduciendo a sus hijos a la iglesia para que le enseñen sus costumbres paganas. Otra de las actitudes, cómo actúa Babilonia, hermanos, la segunda de cómo actúa Babilonia es de esta forma: con prostitución. Dice que seduce a las almas inconstantes y las lleva a las cámaras de la muerte. Mire lo que hace, hermanos, Babilonia, o sea, prostituye el alma de los hombres, llevándolos cautivos a las cárceles de la muerte. Y esto es algo que hace Babilonia, hermanos, pero nosotros decimos, hermanos, dice Proverbios: y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos un joven falto de juicio. Versículo 22, al instante la seguí como va el buey al matadero, o como en grillos al castigo de un necio. Mira, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Tener simpleza en nuestro corazón quiere decir que nos va a llevar a que nos prostituyamos. ¿Por qué? Porque la prostitución, mis amados hermanos, que tiene Luzbel, hermanos, nos lleva, hermanos, seduciéndonos. ¿Pero por qué nos va a seducir, hermanos? Porque vamos a ser simples, pero el Señor quiere que nosotros dejemos toda simpleza para que no prostituyamos con Babilonia. Pero miremos más adelante, utiliza también la sensualidad para atraer a sus víctimas y las hace partícipes de sus actos inmorales. Oiga lo que dice Apocalipsis 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad,
y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. O sea, mis amados hermanos, aquí miramos de que muchas naciones dice que han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Cuando nosotros miramos, hermanos, aquí nos habla que Babilonia, hermanos, prostituye no solo a las almas, sino que prostituye a las naciones también. Y prostituye a las naciones, hermanos, ¿para qué? Y dice, y a los reyes de la tierra para que cometan actos inmorales. Cuando nosotros miramos, la Biblia nos enseña que Babilonia, hermanos, es una potestad que está sobre reyes y sobre tronos. Esto quiere decir, hermanos, de que Babilonia, hermanos, es un ente espiritual, hermanos, que está tratando de cambiar los tiempos y las leyes, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos seducidos, hermanos, y llevados en su sensualidad. Decir, hermanos, que el homosexualismo, que el lesbianismo, hermanos, y que un tercer género, que obvio sabemos nosotros como hijos de Dios que no existe, pero se están cambiando leyes, hermanos, a nivel mundial, donde esto ya es normal. Años atrás, hermanos, usted no miraba un acto inmoral en la calle, y si lo miraba era bien condenado de parte de todas las personas. Pero hoy no, hermanos. Hoy miramos un acto de inmoralidad en la calle, hermanos, y en las naciones, hermanos, y es más pecado que una mujer le esté dando pecho a un niño, que un hombre se esté besando con un hombre. O sea, hermanos, están cambiando la verdad. Lo que hace Babilonia, hermanos, y es seducir a la gente en la sensualidad, en la inmoralidad. ¿Para qué? Para que adulteren, hermanos, en la forma de pensar que Babilonia nos quiere poner a nosotros, pero que Dios la reprenda. Dice también, hermanos, que y a los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Aquí podemos hablar, hermanos, de que Babilonia, hermanos, cuando nosotros miramos, hermanos, no solo le gusta cometer inmoralidad, sino que a través, mis amados hermanos, de un nuevo orden mundial, y quiere implantar, hermanos, una sola moneda. ¿Por qué? Porque quiere tener el control, hermanos, de la economía a nivel mundial. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque ya estamos marcados por el Espíritu Santo de Dios. Y, hermanos, ese espíritu que nos ha marcado, hermanos, no va a dejar que el espíritu del anticristo de Babilonia nos marque para ir corriendo tras las riquezas que da Babilonia. Pero mire cómo engaña a Babilonia, hermanos. Dice que Babilonia, hermanos, cuando nosotros miramos, prostituye, pero engaña por medio de hechicerías. La Biblia nos habla en Apocalipsis 18:23, a la luz, dice que la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, y tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran grandes en la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Mire lo que hace Babilonia. Babilonia también trabaja con hechicería, y esta palabra hechicería, hermanos, es la palabra que se dice farmaqueia. Cuando miramos, hermanos, esta palabra farmaqueia quiere decir fármaco o farmacia, y ahí es donde miramos, hermanos, de que se han levantado, hermanos, grandes enfermedades a nivel mundial como el cáncer, la diabetes y muchas más, hermanos. Hoy tenemos, hermanos, la más reciente, que es, hermanos, COVID-19. Y miramos, hermanos, de que cómo ha hechizado, hermanos, Babilonia, cómo está hechizando a la humanidad, haciéndolos, enriqueciéndolos, hermanos, por medio de la venta de los insumos para poder detener la propagación del COVID y cualquier, hermanos, otra enfermedad que haya nacido desde hace mucho tiempo. O sea, Babilonia hace mucho tiempo está hechizando a las naciones enteras. ¿Por qué? Porque es una potestad, hermanos, que se está moviendo a nivel mundial para que, hermano, discúlpeme, hermano, que le diga esto. Fíjese que mi mamá padece de diabetes.
Y un día le tenía que comprar su medicina, hermanos, y fui al patronato del diabético, no había. Fui a otra farmacia bien conocida, tampoco había. Fui a otra farmacia bien conocida, no había. Llegué a una farmacia y me dijeron, mire, me dijo, ahorita va el camión para el patronato del diabético a la zona 1. Vaya, ahí lo encuentra. Hermanos, llegué. Cuando llegué, como me habían dicho a mí, ahí estaba el camión descargando, hermanos, pero atrás estaba otro camión con el nombre de una farmacia muy conocida, que todos la conocemos, pero no le voy a decir el nombre. Y hermanos, vine yo y llegué y les dije, miren, necesito esta medicina para mi madre. ¿Y sabe qué me dijeron? No hay, está agotada. De este lado el camión descargando en el patronato y de este otro lado saliendo todas las cajas para ese camión. Bueno, me fui y dije, no lo conseguí. Como a la hora fui a buscar a la farmacia que ya había ido y hermano, ya tenían el medicamento. O sea, es un negocio redondo, hermanos. ¿Por qué? Por medio de la medicina, de la farmaqueia, hermanos, se está engañando y se está hechizando, hermanos, a la humanidad. Porque los fármacos, hermanos, vienen a ser como una droga dentro del cuerpo, hermanos, que viene a estimular, hermanos, y calma el dolor que muchas veces uno tiene. Y hermanos, hoy hermanos, ¿quién no quiere tener farmacia hoy en estos tiempos? Porque es un negocio redondo, hermanos, que dice, hermanos, que el que está con Babilonia dice que se está enriqueciendo, hermanos, con la riqueza que da Babilonia. Pero esa riqueza que da Babilonia, hermanos, es un adulterio, hermanos, es una inmoralidad. Pero nosotros los hijos de Dios no necesitamos, hermanos, tener riquezas injustas, sino saber de que nosotros acumulamos tesoro allá en el cielo y que esa verdaderamente es la riqueza que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Dice que hace que las almas caigan en fornicación y adulterio espiritual y literal. Apocalipsis 17:2 dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Aquí miramos, hermanos, de que nos habla de que hace, hermanos, que las almas caigan en fornicación y en adulterio espiritual. ¿Cómo? Literalmente, hermanos, que caigamos humanamente. Pero que Dios reprenda esto. Fíjese que la iglesia de Galacia se desvió del verdadero evangelio y fue fascinada, oiga bien, dice fue fascinada, fue hechizada por las obras que le enseñaban en otro evangelio. Oiga lo que dice Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, este sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Hermano, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No es que haya otro evangelio, sino que hay un espíritu babilónico que lo que está haciendo es hechizando, hermanos, a la humanidad, al cristianismo, hermanos, haciéndoles ver que por medio del evangelio se puede hechizar a la gente. Y de hecho, hermanos, hay mucha gente que usa el evangelio solo para sacarle dinero a la gente, pero su bienestar, hermanos, lo está poniendo en el dinero de la gente y no en el que provee todo, que es Dios. Y así hay muchos. Pero gloria a Dios porque nos ha puesto bajo un ministerio donde lo que se mira es que la provisión viene de Dios y que nosotros le damos a Dios porque tenemos la certeza de que el que nos provee y nos da todo es Dios. Amén. Y miramos de que aquí el apóstol Pablo dice, ¿quién os ha maravillado tan pronto para que hayáis abandonado al que os llamó por la gracia? O sea, hermanos,
tenemos que tener cuidado, porque el que nos llamó por su gracia, hermanos, es el que nos compró con su sangre. Pero no nos tenemos que dejar fascinar, no nos tenemos que dejar hechizar por este espíritu, hermanos, esta potestad que se llama Babilonia. Al hablar de Babilonia, hermanos, se tiene la idea de una institución o una religión tradicional. Pero la Biblia nos enseña que es más que eso, porque la menciona como una mujer que se encuentra sentada, oiga bien, sobre muchas aguas, y las aguas en la Biblia son figura de pueblos, etnias y lenguas, según Apocalipsis 17:15. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Jeremías 51:13 dice: oh tú que moras junto a muchas aguas, ricas en tesoros, ha llegado su fin y el término de tu codicia. Aquí miramos, hermanos, que Babilonia, hermanos, no está hablando de una Babilonia literal, hermanos, ni mucho menos, hermanos, de una institución o una religión como muchos piensan, hermanos, de que es Babilonia. Es parte de, pero no solo se queda ahí. Babilonia, hermanos, es una potestad espiritual, hermanos, que lo que quiere, hermanos, es contaminarnos, pero que Dios reprenda todo espíritu babilónico sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y sobre de esta iglesia que el Señor nos ha permitido estar. Amén. Babilonia es una entidad que tiene su origen desde antes de la creación de la tierra, por lo que no podemos especificar como una entidad terrenal. Por ello la Biblia muestra que existen 7 Babilonias con funciones distintas. O sea, mis amados hermanos, miramos que Babilonia, hermanos, no es una entidad, hermanos, que tiene su origen aquí en la tierra. Babilonia, hermanos, tiene su origen, hermanos, antes de la creación, y no solo antes de la creación. Babilonia tiene su principio, hermanos, antes de Luzbel. O sea que nos enfrentamos, hermanos, ante una potestad tan grande y tan fuerte, hermanos, que puede, hermanos, tener aún, oiga lo que le estoy diciendo, más potestad que el mismo Luzbel. Hermano, y eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque cuando miramos en Jeremías, hermanos, el Señor le habla a Jeremías y dice: ya no ores por ese pueblo, porque no te oiré, porque están haciendo culto a la reina del cielo. O sea, hermanos, ¿y qué es lo que hace Babel, hermanos? Cuando empezaron a construir la torre de Babel, dice que querían llevar, hermanos, la torre a la cúspide del cielo para tener comunicación, hermanos, del cielo con la tierra. O sea, querían tener comunicación, hermanos, con Babilonia espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque Babilonia espiritual, hermanos, es una potestad, hermanos, antes de que la tierra existiera. Hermanos, y aquí, hermanos, algo que explicaba nuestro pastor ahorita, hermanos, podemos hablar de la reina del cielo, pero la Biblia, hermanos, cuando nosotros la miramos, hermanos, la Biblia, todos los mensajes y toda la palabra, hermanos, que nosotros vamos viendo, viene a complementarse así sola. La Biblia, hermanos, no se confunde. La Biblia, hermanos, no se equivoca. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que hace es abrirnos el panorama. Cuando entendemos este tema, nos lleva a otro tema. Entendemos este tema, hermanos, y nos abre otro tema, nos da 7 panoramas. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, Babilonia se manifiesta en 7 también. Y miremoslo. Está Babilonia bélica, Apocalipsis 18:4. Está Babilonia ancestral, Apocalipsis 17:5. Está Babilonia geográfica, Génesis 10:10. Está Babilonia religiosa, Apocalipsis 17:9 al 11.
está Babilonia política, Apocalipsis 17:2. Está Babilonia económica, Apocalipsis 18, del 16 al 21. Y está Babilonia histórica, Génesis capítulo 9, capítulo 11, del versículo 9 al 10. Aquí podemos ver, hermanos, las 7 manifestaciones de Babilonia. ¿Cómo se manifiesta Babilonia, hermanos, para este último tiempo? Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, hermanos, no se duerme. Él, hermanos, quiere ganar ventaja sobre usted y sobre mí, hermanos. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, nosotros en el nombre de Jesús, hermanos, venimos, hermanos, y venimos abriendo el entendimiento por medio de la palabra del Señor y estos temas que el Señor nos ha permitido tener en la doctrina. Amén. Solo miremos esto, hermanos, aplicación devocional para nosotros. Comprendemos, hermanos, que nosotros estábamos en Babilonia y que el Señor nos sacó con mano poderosa y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que también sacó a Israel de Egipto para que heredara una tierra de abundancia, y estos seguían recordándose de Egipto, queriendo incluso regresar. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dice, con mano poderosa había sacado a su pueblo de Egipto y lo quería llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Cuántos hemos sido sacados por la poderosa mano de Dios, hermanos, en este tiempo? Porque el Señor nos quiere llevar también, hermanos, a una tierra donde fluye leche y miel, y esa es la Jerusalén celestial. Amén. Pero mire, estos habían sido sacados de Babilonia, pero a pesar de que habían sido sacados de Babilonia, hermanos, todavía pensaban en Babilonia. Esto nos enseña, hermanos, que ahora también hay hijos de Dios que, habiendo salido de Babilonia, aún no han sacado a Babilonia de sus corazones, teniendo actitudes y costumbres babilonias, siendo ya salvos por la gracia de Cristo. Y entendemos entonces que la administración es un proceso de 2 fases. La primera es salir de Babilonia y la segunda es sacar a Babilonia de nosotros. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Oiga lo que dice Romanos 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Sabe cómo pasa esto, hermano? Cuando miramos que el hijo pródigo regresa, hermanos, dice que él arrepentido regresa a la casa del padre y dice que le hacen una fiesta, le hacen un banquete, hermanos. Y el hijo, hermanos, el hermano dice que oyó las danzas, hermano, oyó que le hacían fiesta, hermanos, al hijo pródigo. Y se molestó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto es figura de los hijos de Dios, hermano, que ya no están en Babilonia, pero Babilonia está en su corazón. Hermano, tenemos que sacar a Babilonia de nuestro corazón. Tenemos que sacar a Babilonia de nuestro corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahorita viene un tiempo, hermano, donde muchos de los hijos de Dios, hermanos, empiezan a retroceder. ¿Por qué? Es que qué de malo tienen que vistamos a los niños disfrazados, dice, para el 31, el día de ayuno. Miren, qué de malo tiene, dicen. Hermanos, hay que sacar a Babilonia de nuestro corazón. Miremos otra. Viene el famoso fiambre. ¿Y qué de malo tiene comer fiambre? Pues si no es comida, dice. Ahí no, si uno tiene hambre no se lo come, pues dicen muchos, ¿verdad? Si tan rico que es el fiambre. Hermanos,
La comida, hermanos, esa es una prostitución y una forma de que Babilonia quiere hechizar a su pueblo, hermano, haciéndolo pensar que lo que está haciendo, hermanos, está bien. Cuando nosotros como hijos de Dios sabemos, hermanos, que es una comida, es un sacrificio para los muertos, pero nosotros no adoramos muertos, sino que adoramos un Dios de vivos, hermano, y nosotros estamos vivos. Por eso no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, y cuando nosotros miramos esto, hermanos, tenemos que sacar a Babilonia de nuestro corazón. Y algo, hermanos, que también, hermanos, aprovechando el tema, hermanos, algo que también con lo que tenemos que lidiar nosotros, y es de sacar a Babilonia, hermanos, es el 24 y 25 de diciembre. Le voy a contar esto. Cuando yo empecé, hermanos, yo empecé una iglesia tradicional. Y yo, hermanos, salía a las 11 de la iglesia. Y donde yo vivía, hasta el tope de la cuadra, a las 12 ponían discoteca y todos llegaban ahí. Pero mire su servidor cuando en sus inicios salía a las 11 de la iglesia y a las 12 estaba allá bailando, hermano. Yo no había sacado a Babilonia de mí, hermano, pero conforme el tiempo fue pasando, hermanos, la palabra me fue, hermanos, martillando, hermanos, y me fue moldeando. Me di cuenta que tenía que sacar eso de mí, hermanos. Y sabe, el otro día, tranquilo para la iglesia, como que si nada hubiera pasado. ¿Pero por qué? Yo estaba empezando, pero nadie me explicaba. No sabía, hermanos, que estaba haciendo mal, sino que yo era nuevo, hermanos, y pensaba que al hacerlo estaba haciéndolo bien, pero estaba mal. Tuvo que venir la explicación del Espíritu Santo por medio de la palabra de estos temas, hermanos, así como el que estamos recibiendo hoy, hermanos, para poder sacar Babilonia de mi corazón respecto a esta fiesta, hermanos, que muchos celebran, aún hasta cristianos. ¿Y sabe qué es lo más duro? Hay cristianos que dicen, ay, no hay que ser tan legalista, dice. Si le regalan un su tamalito, no se lo come, pues me va a decir. Así, hay cristianos que así dicen. Hermano, y eso es bien tremendo. Porque estamos cayendo, hermanos, en una prostitución, en una hechicería que Babilonia quiere poner sobre nosotros, hermano. ¿Sabe qué es lo duro y lo más triste, hermanos? Ver ministros que antes hablaban en contra de todo esto y hoy han sido contaminados, hermano, y que sus altares, hermanos, hasta un bonito arbolito y lucecitas, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, se han dejado babilonizar. No se han dado cuenta, hermanos, de que por estar pensando solo en lo terrenal han sido contaminados con Babilonia, y Babilonia se ha metido en la iglesia. Y por eso hay bastante confusión. Pero si en aquella iglesia sí lo celebran, y que por qué en aquella también y nosotros no. Porque nosotros, hermanos, estamos en la verdad, y esa verdad se llama Jesucristo, para que no nos dejemos babilonizar. Amén. Otra manifestación de Babilonia es el adulterio. Romanos 7 del 1 al 4 dice que nosotros estábamos casados con la ley, pero cuando venimos a Cristo venimos a la gracia y ya no estamos bajo la ley. Esto significa que aquellos cristianos que se dejan llevar por legalismos están adulterando y tienen una actitud de Babilonia en ellos. Mire qué tremendo esto, hermano. O sea que cuando nosotros miramos, hermanos, dejarnos llevar por un legalismo, hermanos, es figura, hermanos, de tener una actitud babilónica de adulterio, de fornicación y de hechicería en nosotros. Y esa actitud, hermanos, ¿cómo la podemos ver? Cuando alguien quiere imponerle a otro
no se vista así, no camine así, peínese para este lado, peínese para el otro, no coma esto, no coma lo otro. Tiene que ser la misma palabra y el mismo espíritu el que le redarguye y el que lo lleve a toda buena verdad. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, a recibir esa verdad que viene de parte de Dios. Cuando miramos la palabra del Señor nos dice: no participemos en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Y hoy, hermanos, con este tema lo que estamos haciendo es desenmascarando las obras de las tinieblas, para que usted, hermanos, no sea presa fácil del enemigo, sino que usted, al desenmascarar las obras de las tinieblas, hermanos, usted y yo le estemos dando la honra y la gloria a aquel que se merece que le demos honra y gloria. Amén. Pero mire, hermanos, hablando de prostitución, Nahum 3:4: por todas las muchas prostituciones de la ramera. ¿Quién es la ramera, hermanos? O la madre de las rameras. Babilonia la grande. Por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Pero miramos, hermanos, que aquí, hermanos, a Babilonia se le está llamando, hermanos, que es, hermanos, la maestra de hechizos. O sea, se le está dando un título, hermano, de maestra de hechizos. O sea, que ella es especialista, hermanos, en hechizar a la gente. ¿Por qué? Porque es una maestra. ¿Y qué hace un maestro, hermanos? Enseñar. Pero para llegar a ser un maestro o una maestra, hermanos, tiene que pasar, hermanos, por cierto nivel académico y tiene que llegar, hermanos, a entender lo que le va a enseñar al que lo va a estar oyendo. Entonces, cuando miramos aquí, hermanos, dice que Babilonia, hermanos, dice que es encantadora y la maestra de hechizos que seduce a las naciones, hermano. Por eso aquí podemos darnos cuenta que Babilonia, hermanos, está trabajando arduamente y lo está haciendo sutilmente, hermanos, por medio de enseñanzas, hermanos, babilónicas. Una enseñanza, hermanos, que cualquiera de nosotros puede decir: wow, qué destreza la que tienen para enseñar. Pero tengamos cuidado que nos están enseñando. Por eso el Señor le preguntó a Adán y a Eva: ¿y quién te enseñó? Imagínense, ¿quién nos enseña? ¿O qué dejamos nosotros que nos enseñen? Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, aquí nos habla que seduce a las naciones con sus prostituciones y los pueblos con sus hechizos. Proverbios 2:16 dice la palabra: la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea. Oiga bien, ¿con qué? Con sus palabras. O sea, hermanos, miramos que esta mujer Babilonia, esta entidad, hermano, que es Babilonia, dice que es maestra. Y aquí miramos que dice: la discreción te librará de la mujer extraña, o sea, de Babilonia, de la desconocida, que lisonjea. ¿Con qué, hermanos? Con sus palabras, con lo que te enseña. Pero la discreción, hermanos, en Cristo Jesús nos librará de esta mujer que quiere enseñarle al pueblo de Dios lo que no le agrada a Dios. O sea, tenemos que tener cuidado. Daniel 11:32: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Se mostrará fuerte y actuará. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios, hermanos, que vamos a actuar, hermanos,
no con los halagos que nos pueda dar el hombre o con las palabras lisonjeras que nos quiera dar la ramera, hermanos, o Babilonia, sino que nosotros nos vamos a mostrar fuertes y vamos a actuar, hermanos, para decir: no vamos a recibir ninguna adulación, ninguna palabra lisonjera, hermanos, que nos cautive, sino que vamos a decir siempre: toda la gloria es de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Bueno, empezamos con Babilonia bélica. Apocalipsis 18:4. Dice la palabra del Señor: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Cuando miramos aquí, hermanos, la Babilonia bélica, hermanos, nos habla, mire lo que quiere decir esta palabra. Pero quiero darle otros versículos. En Ezequiel 39:1 dice: y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así: dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesac y Tubal. 39:2: te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda la clase de ave de rapiña y a las aves del campo. Oiga, hermanos, aquí cuando nos habla de Babilonia bélica, hermanos, nos habla, hermanos, de una entidad, hermanos, que se ha dedicado desde hace mucho tiempo, hermanos, a promover las guerras, hermanos, y las armas. Obviamente, si hay guerra, si hay armas, hermanos, es para poder matar a la humanidad. Y hoy estamos viviendo hermanos, en este tiempo estamos viviendo una guerra bacteriológica, que lo que están haciendo es, hermanos, quitar la sobrepoblación que hay a nivel mundial, hermanos, y están quitando, ¿sabe cómo? Por medio de esta enfermedad que está azotando a nivel mundial. Y esta es una guerra bacteriológica, hermanos, que muchos la podemos ver, hermanos, pero entendemos, hermanos, que Dios lo está permitiendo. ¿Sabe por qué? Porque el levantamiento de la amada está pronto a suceder. Dice la Biblia que esta mujer, hermanos, Babilonia bélica, está sentada sobre la bestia, el anticristo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene autoridad sobre este personaje, aunque por muy poco tiempo. Aquí se perfila la Babilonia bélica, pues tiene dominio sobre la bestia de los 10 cuernos, que son 10 reyes. Daniel y Juan, el apóstol, dejan ver proféticamente una entidad bélica que tiene un papel protagónico en el tiempo final. Dicha entidad está relacionada o figurada con un oso, el cual tiene un significado especial para Rusia, por lo que se le identifica como dicha manifestación de Babilonia. Hermanos, la Babilonia bélica, hermanos, miramos de que está promoviendo guerra y muerte con el armamento. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, la palabra nos enseña, hermanos, de que el Señor quiere librarnos, hermanos, de toda guerra, porque nosotros no tenemos guerra con carne y sangre solamente, sino con principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Pero nosotros no vamos a pelear, hermanos, con espada ni con ejército, sino que vamos a pelear con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. La palabra bélica o bélico quiere decir de la guerra o relacionado con la lucha armada. Aquí quiero relacionar algo, hermanos, y con esto termino.
La Babilonia bélica está queriendo confundir a la gente, hermanos, de que el matar gente puede ser, hermanos, como un hobby. El armamento, hermanos, los armamentos que está dando, hermanos, Babilonia a nivel mundial, hermanos, miramos cómo los grupos de narcotráfico, hermanos, están mejor armados que la misma policía o el mismo ejército. Podemos ver, mis amados hermanos, de que por medio, hermanos, del armamento o de los juegos que últimamente han salido, cómo la gente está siendo matada. ¿Sabe? Y en este último tiempo que estamos viviendo, hermanos, hay una serie que es tan famosa ahorita en este tiempo que ha rompido los récords en todo YouTube, hermanos, de vistas. ¿Y sabe por qué? Porque enseñan de que este juego, hermanos, matar a la gente es algo de juego. O sea, matar a la gente, hermanos, es un juego y que cualquiera de nosotros puede matar a las personas. Esta es una serie, hermanos, que se llama El Juego de Calamar y nos está enseñando, hermanos, de que la vida no vale nada. Que ahí están, hermanos, todos los que tienen deudas, todos los que ya no tienen nada por su vida, todos los que han sido desahuciados, hermanos. Pero nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, que dice que David, cuando se fue a la cueva, hermanos, dice que ahí habían endeudados, había gente pobre, hermanos. Pero ahí David, hermanos, se dio cuenta que al estar en ese lugar, Dios lo había mandado para decirles: en Cristo y en Dios hay un propósito, y todos los que están desamparados, que tienen deuda y que sienten que ya no pueden salir, hay alguien que sí los puede sacar de ese lazo de destrucción, de ese lazo de desesperación, y se llama Dios, se llama Jesucristo. Hermano, tengamos cuidado. Babilonia nos quiere confundir. Babilonia te quiere decir: la vida no vale nada, es un juego, muérete o que te maten. Tengamos cuidado, hermanos. Y sabe, algo que yo miraba, hermanos, esto lo explicaba una hermana, cómo esta serie, hermanos, ha atraído niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos. Es de que acapara a la gente y a los niños con los juegos geométricos, que son el triángulo, el círculo y el cuadrado. Pero no solo eso, usa colores con que la gente puede ser fascinada y hechizada fácilmente. Y de hecho está sucediendo. Así que, hermanos, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu babilónico sobre nosotros, hermanos. Y decimos: espíritu babilónico, fuera. Queremos el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo sobre nosotros para ser dignos de ser arrebatados de esta tierra. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos, y pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y después de orar vamos a dar tiempo a preguntas o alguna aportación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, papito lindo, venimos delante de tu presencia, sacando todo espíritu, Señor, de confusión, Señor, todo espíritu babilónico, papito lindo.